Y nos enlazamos de manera inmediata y le preguntamos, reiteramos la pregunta, ¿cómo está la situación en la Universidad Central? Juan, ¿la universidad está acéfala? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un saludo a la gente que escucha esta importante emisora. Bueno, la decisión del Consejo de Educación Superior nos ha sorprendido a todos, y no solo que nos ha sorprendido, sino que nos ha indignado, porque el informe de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, en su primera parte manifestó muy claramente que las elecciones en la central se dieron con toda normalidad y transparencia. Y luego, por unas aclaraciones de forma que fueron solicitadas por el CES, unos dos delegados o consejeros del CES, la CENESID introduce a última hora dentro del informe un elemento donde se dice que falta la firma de la directora de Talento Humano que certificaba que la candidata a vicerrectora de investigación, Catherine Zurita, que actualmente es la vicerrectora, no existía. Pero resulta que nosotros el día lunes de la semana anterior entregamos esa firma, ese documento. Le entregamos al CES y a la CENESID. La CENESID hizo el informe el día martes y no tomó en cuenta el documento. El día miércoles se reunió el CES, tampoco tomó en cuenta el documento y de paso nos negaron una comisión general que pedíamos las autoridades o que pedían las autoridades de la universidad para explicar el asunto. Y toman la decisión de volver a convocar a elecciones yéndose contra la voluntad democrática de miles de estudiantes, de cientos de docentes y de cientos de empleados y trabajadores que votaron por el triunfo del doctor Patricio Espinosa y su lista. Es decir, para los señores del CES, no vale el voto, no vale la democracia, eh, se vulnera el derecho de la gente a elegir y también se vulnera el derecho de las autoridades a ser elegidos. Juan, permítame interrumpirle, con todo respeto, dos errores no hacen un acierto, pero vamos a profundizar o a tratar de profundizar el tema después de la siguiente pregunta. ¿Cómo toman ustedes que sea que sea una institución que tiene que vigilar por la docencia, por la academia, por la investigación, por el estudio, una decisión electoral? El doctor Espinosa, nos guste o no nos guste, fue elegido de manera voluntaria, popular, un proceso electoral. ¿No tendría que estar eso regido por una organización, por una institución que vele por los procesos electorales y no por lo académico? Porque se mezclan lo uno con lo otro, diría yo. Así es, creo que el Consejo Electoral actuó mal al generar este reglamento que lo que le hace es meterse en la autonomía universitaria. Nosotros como Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, en los próximos días vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad porque creemos que lo que se resuelve en las urnas por parte de los miembros de la comunidad universitaria en base de la autonomía no puede ser vulnerado por unos pocos comisionados que son parte del Consejo de Educación Superior. Sí, porque aquí resulta que 6 consejeros que votaron por este informe, que de paso no tienen una buena motivación y por lo tanto nosotros estamos presentando la acción de protección en la justicia común para rehacer los derechos de las autoridades que han sido vulnerados y también los derechos de los votantes. Entonces no puede ser que 6 consejeros se vayan en contra de la autonomía universitaria y en contra de la voluntad democrática de los miembros de la comunidad universitaria. Los buenos demócratas ganamos en las urnas. Se debe respetar el resultado ganado en las urnas por parte de las actuales autoridades, como usted dice, nos guste o no nos guste. Por supuesto, yo diría modestamente, el criterio del periodista es que se podría sentar un tremendo precedente dando pie a que, como cosa juzgada, después cualquier institución que se sienta partícipe del proceso
pueda tomar este tipo de decisiones, ¿no? Habría que ver entonces, Juan, qué es lo legal. Sin embargo, las cosas están como están. ¿Qué es lo que sucede en la universidad? El doctor Espinosa está ejerciendo las autoridades que él ha designado, las decisiones que él ha tomado hasta el momento, porque prácticamente ya vamos un mes, se están ejecutando. ¿Cómo está la Universidad Central? A ver, la gestión de las actuales autoridades ha sido normal en todo este periodo. Hay que tomar en cuenta que desde el 11 de agosto las autoridades actuales se posesionaron y de paso encontraron una serie de irregularidades en la universidad que han sido producto de la mala gestión de los últimos 10 años. Por ejemplo, nos encontramos que en los últimos 2 años, es decir, durante 4 semestres no se les ha cancelado las becas a cerca de 4.000 estudiantes por cada ciclo. Si hablamos de 4 ciclos, son 16.000 estudiantes que han sido perjudicados por la mala gestión. Entonces, las autoridades estaban en estos 2 meses poniendo la casa en orden. Y viene la denuncia del ex vicerrector, que de paso también ya se jubiló, el economista Marco Pozo, que llega al Consejo de Educación Superior. El Consejo de Educación Superior pide un informe a la CENESID, porque así dice el reglamento. La CENESID le devuelve el informe y le dice que todo está normal y regular. Intervienen estos 2 comisionados o consejeros del CES, que hacen cuestionamientos de forma, y luego regresa el informe de la CENESID al CES, donde se dice que falta una firma de la directora de talento humano para justificar la gestión de la vicerrectora de investigación. Es decir, una cosa de forma se va en contra del fondo. El fondo es que las autoridades están electas y que las autoridades necesitan trabajar. Entonces, en esta primera parte, los 60 días ha estado normal. Es lógico que con la decisión del CES de la última semana las cosas ya no sean normales. El día lunes, las autoridades presentaron una acción de protección con medidas cautelares. Parece que en los próximos días la jueza que ha salido sorteada va a llamar a las partes y tomará la decisión. Nosotros consideramos que si se actúa apegado a derecho y a la norma, la jueza va a dar la acción de protección y las medidas cautelares, y esto implicará que las autoridades seguirán trabajando en bien de la universidad. Hay que tomar en cuenta que ya hay un antecedente en el sistema universitario ecuatoriano. Esto ya sucedió con la Universidad de Babahoyo. Algo muy parecido, donde el CES resolvió sacarle al rector, y resulta que el juez que conoció la causa le dio la razón a las autoridades de la Universidad de Babahoyo, y las autoridades de la Universidad de Babahoyo hasta ahora están dirigiendo esa universidad. Es decir, no es el primer caso, este ya es el segundo, pero estamos seguros que la justicia actuará pegada a derecho y se resolverá en defensa de la democracia universitaria y de la autonomía. Perfecto. Vamos profundizando un poquito más en el tema, aprovechando su conocimiento del mismo. Mientras tanto, ¿qué es lo que sucede con los estudiantes? ¿Cuál es el ambiente que se vive? Tomando en cuenta sobre todo que una universidad es un país chiquito, ¿no? Es parte de este entendido que tenemos como Estado. Entonces es parte de la sociedad. ¿Cómo se sienten los estudiantes? ¿Cómo se sienten los docentes? ¿Qué pasa con los administrativos? Bueno, hay una especie de desconcierto, ¿no?, y de expectativa de lo que pueda suceder. Como es lógico, las listas perdedoras están reuniéndose, unificándose, buscando en este artificio ilegal que se convoquen a nuevas elecciones para tratar de ganar a través de una decisión en la mesa lo que no pudieron hacerlo en las urnas. La típica de los malos perdedores. Por otro lado, las actuales autoridades, quienes apoyaron al proyecto, están visitando territorio, están visitando las facultades, están informando de la situación, están tranquilizando a la gente, y nosotros consideramos que este problema se va a resolver rápidamente. Como vuelvo y repito, la universidad ha venido funcionando normalmente, y solo en esta semana es que se ha producido este hecho. Si es que
la acción de la jueza o la acción de protección no sería aceptada por la jueza, implica que ahí sí tiene que reunirse el Consejo Universitario y convocar a nuevas elecciones. Hay un elemento que es muy importante que conozca la ciudadanía. El Consejo Electoral que dirigió las elecciones en la Universidad Central fue producto de la designación de las anteriores autoridades, del doctor Sempertegui, del propio economista Pozo, que es el que hoy denuncia. Es decir, ellos fueron designados por un consejo universitario durante 10 años, ellos tuvieron mayoría en ese consejo universitario. Es decir, no es que el Consejo Electoral ha respondido a la lista ganadora. Podríamos decir que el Consejo Electoral respondía a la designación del Consejo Universitario anterior. Ahora resulta que el Consejo Electoral ha actuado apegado a la norma, apegado a la ley, y parece que eso no les gustó a quienes durante 10 años estuvieron haciendo gestión en la universidad, y por eso es que entran a cuestionar un proceso completamente limpio. Es importante que ustedes conozcan y que conozca la ciudadanía que inclusive luego de que se da el proceso electoral, la lista perdedora de la segunda vuelta tenía la posibilidad de apelar a los resultados numéricos al propio Consejo Electoral y también al Consejo Universitario, pero no lo hicieron. Es decir, se saltan las instancias internas de la universidad, y el 8 de agosto, que fue justo el día de la posesión de las nuevas autoridades en las que estuvo el Consejo Universitario anterior, porque así lo dice el estatuto, en la que estuvieron las autoridades que dirigían ese Consejo Universitario, el propio economista Pozo. Justo en ese día, el economista Pozo, en una puñalada trapera, mientras por un lado abrazaba a las nuevas autoridades, por otro lado estaba presentando esta denuncia en el Consejo de Educación Superior. Juan, cuéntenos, ¿qué pasa con este argumento que aparentemente está utilizando la parte perdedora del sector que perdió las elecciones, que es que el doctor Espinosa dejó de ser docente, dejó de ser parte de la Universidad Central el 30 de octubre del 2023? Ese sería el argumento base sobre el cual se impugna su presencia en el rectorado. ¿Cómo justifican o cómo justificarían ustedes esto? Pese a que, como usted lo señala, ya pasó pues por un proceso de calificación con el Consejo Electoral que se designa por las autoridades anteriores. A ver, ese argumento ya no está siendo analizado, porque la CNESID en su informe dice clarísimo que el doctor Espinosa sí podía ser candidato. Y dice, el doctor Espinosa podía ser candidato porque en ese tiempo era miembro de la Asamblea de la Universidad Ecuatoriana del Sistema de Educación Superior, y el artículo 114 del reglamento de carrera y escalafón dice que cuando un docente que cumplió 70 años está desempeñando una dignidad por elección universal, como es el caso de ser representante de los docentes a la ACESEC, él puede continuar como profesor y por lo tanto tiene todo el derecho a ser elegido. Pero también en el propio informe de la CNESID dice, el doctor Espinosa, cuando fue candidato, estaba de docente en la universidad en funciones debido a que había iniciado el ciclo académico. Y como es lógico, a un profesor no le pueden, por más que cumpla 70 años, jubilar en medio del proceso académico porque se perjudicaría a los estudiantes. Y finalmente el informe de la CNESID dice, y si es que no fuera por esa condición, él también puede ser candidato o podía ser candidato. Eso lo acaba de decir en la asamblea, en la Comisión de Educación de la Asamblea, el presidente Beltrán del CES, que podía ser candidato acogiéndose el artículo 115 del propio reglamento de carrera y escalafón, donde dice que un docente jubilado puede regresar a la universidad en condición de autoridad si es que gana un proceso electoral. Es decir, eso ya no está en discusión, porque así lo dice el informe de la CNESID y porque así también lo ha dicho el presidente Beltrán en algunas entrevistas. Entonces, nosotros también cuestionamos
que en el informe se haya colocado el asunto de la vicerrectora de investigación, que no era producto de la denuncia. Y cuando hay este tipo de denuncias y se activa este reglamento con el que nosotros no estamos de acuerdo, se dice que en el informe solo se puede hacer constar el objeto por el cual se hizo la denuncia. Y el caso de la falta de la firma digital no estaba en la denuncia. Que de paso, como ya se ha aclarado, la firma digital sí existe. Lo que pasa es que la Universidad Central envió cerca de 4.000 hojas de todo el proceso electoral hacia la CENESID. Y el rato que se escanearon, no salió la firma digital de la ex directora de Talento Humano, la licenciada Purcachi, y por lo tanto ellos dieron por contado de que no existía la firma justificando su gestión. Pero como le dije hace un momento, al inicio de la entrevista, la universidad entregó un documento donde ahí se presentaba la certificación del nuevo talento humano de la universidad, donde está adjunto el documento de la doctora Zurita y donde está la firma electrónica y digital de la ex directora de talento humano. Desafortunadamente, el CES no hizo caso de este documento que se le envió, ni tampoco la CENESID en su informe ampliatorio, y se agarraron de esta cosa pequeña formal para vulnerar los derechos de los universitarios a elegir y ser elegidos. Juan, cuéntenos, según su criterio, ¿usted considera que este tipo de acciones legales que buscan desestabilizar la dirección, el rectorado de la Universidad Central del Ecuador, tienen un tinte político? ¿Quién está detrás de esta intención? Aparentemente también del otro lado se dice que el doctor Espinosa representaría pues los intereses de algunos partidos políticos que están en la Universidad Central ahí anquilosados, y muestra de esto sería la designación de algunos de los decanos, especialmente me parece que el de jurisprudencia. A ver, primero el proyecto que llegó al rectorado con el doctor Espinosa y a los 3 vicerrectorados es un proyecto plural, como es la universidad. En la universidad se expresan todo, así como en el país, porque es parte de la superestructura de la sociedad, se expresan todas las tendencias ideológicas y políticas. Y por lo tanto, mal estaría de que el doctor Espinosa responda a un partido, a un movimiento. El proyecto que se llama Adelante con Compromiso, que fue la lista 3, aglutina a 10 colectivos políticos académicos de la universidad que se juntaron y se reunieron con la finalidad de sacarle de la crisis a la que les llevó durante 10 años la gestión anterior, que terminó hace 3 meses. Ese es el objetivo. En el caso de la decisión del CES, hay que tomar en cuenta que en el Consejo de Educación Superior hay representantes del gobierno, hay representantes de la academia, los mismos que son designados a través de un concurso. Y lógico, ellos también tienen sus posiciones ideológicas y políticas, y parece que por ese lado incidió, porque nos llama la atención que la CENESID, que es la Secretaría que responde al gobierno, en una primera instancia haya hecho un informe completamente imparcial, y donde ese informe decía que no existen causales para que se repitan las elecciones y que el proceso electoral fue de plena transparencia, y que luego haya cambiado en el informe cuando se pidió la aclaración y hayan introducido este asunto de la vicerrectora Zurita. Entonces eso nos llama profundamente la atención porque justamente los 4 votos del gobierno fueron a favor de que se repitan las elecciones, y bueno, habría que preguntarles a ellos por qué actúan de esa manera, ¿no? ¿Qué intereses tienen sobre el sistema universitario ecuatoriano? Porque no entendemos ese cambio de actitud que tomaron los comisionados o los consejeros que representan al gobierno en el Consejo de Educación Superior. Perfecto. Juan, entrando a la parte final de esta entrevista y agradeciéndole sobremanera por su participación como secretario ejecutivo de la Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador, que ha tenido la gentileza de atender esta entrevista,
Cuéntenos, ¿qué es lo que pasaría a futuro si es que la decisión de la jueza en donde se trata de detener esta, a su vez, decisión del CES no se da paso? Es decir, si se ratifica la decisión de volver a llamar a elecciones. Y además, Juan, ¿qué es lo que pasa con la comunidad universitaria? Usted mismo dice que 10 años de administración que generó problemas en la Universidad Central, una, diríamos, presencia universitaria que no se ha sentido en el Ecuador desde hace algún tiempo, y las denuncias esas que están surgiendo con respecto a otras universidades, no hago referencia a la Central, en donde aparentemente se estarían denunciando actos de corrupción enormes, tremendos, y resulta que en la sociedad ecuatoriana no pasa nada. Los universitarios no están en las calles como otrora solían estar. En el país se toman decisiones que afectan de manera directa a las universidades, por ejemplo el recorte de presupuesto, pero en la comunidad universitaria aparentemente todo está en calma. A ver, si es que la jueza no les da la razón a las autoridades, implica que se convoca a unas nuevas elecciones. Es más, el CES ya ha resuelto convocar, ha dicho que de acuerdo a la norma interna de la central, se debe convocar a elecciones. Pero los sui generis, y por utilizar este término, y perdón que utilice este término, lo ridículo es que aparentemente quienes estaban siendo cuestionados, que son las autoridades que ganaron legítimamente, ellos podrían participar nuevamente en el proceso electoral. Claro, porque ya la CENESID le dio la razón al doctor Patricio Espinosa y él puede participar. Y si el certificado de la doctora Zurita, que ellos se negaron a conocerlo, es presentado nuevamente ante el Consejo Electoral, entonces implica que los 4 candidatos ganadores pueden volver a participar. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa más rara? ¿Qué cosa más ridícula? Es decir, se echa abajo el proceso electoral y resulta que aparentemente había irregularidades y resulta que el propio presidente del CES ha manifestado que sí podrían ellos volver a participar. Ese es un asunto. El otro, usted topa un tema muy importante. Las actuales autoridades en la central se han encontrado con algunas irregularidades y por lo tanto han presentado ya a la Contraloría el pedido de auditoría de la gestión de las anteriores autoridades. Le voy a dar algunos ejemplos. Miren, hace 7 años las autoridades de la Universidad Central compraron una casa en el sector de La Tola, un sector céntrico de la ciudad de Quito, a $500,000, para que ahí funcione una de las carreras de la Facultad de Artes. Pero la dejaron completamente descuidada. Y en este momento se ha convertido en nido de roedores, de maleantes que entran en las noches a dormir, a consumir droga y alcohol, y se ha convertido en verdadero foco social de afectación a la comunidad de ese sector. Ya los moradores del barrio inclusive enviaron una comunicación al actual rector de la universidad pidiendo que se intervenga en ese asunto. Lo que le decía al inicio del programa, hay $8 millones que no se han cancelado en becas a los mejores estudiantes de la universidad o aquellos estudiantes que tienen problemas socioeconómicos, perjudicando a un gran número de estudiantes de la Universidad Central. Nos encontramos que en la Escuela de Ciencias Policiales y de Seguridad, que pertenece a la Facultad de Jurisprudencia, hay 72 profesores que no han sido cancelados sus salarios desde año y medio atrás. Nos encontramos que en la Facultad de Ciencias Médicas, en los posgrados, hay cerca de 800 profesores a los que no se les ha cancelado sus salarios desde tiempos atrás. Nos encontramos con la guardería universitaria o Centro de Desarrollo Infantil deteriorada completamente en sus instalaciones físicas, lo que resulta un atentado contra los niños
de los estudiantes, de los profesores y empleados que asisten a ese centro de desarrollo infantil y que las actuales autoridades en 2 meses han tenido que remodelar completamente. Pero también las profesoras, las parvularias o de educación inicial, como se llama verdaderamente, impagas desde desde enero. Claro que las autoridades en estos 60 días remodelaron la guardería, pero también utilizaron la figura del técnico docente para que ellas, a través de la carrera de educación inicial, puedan atender a los niños. Nos encontramos que los médicos del Hospital del Día que existe en la Universidad Central, tanto los generales como especialistas, se encontraban impagos también desde el mes de diciembre y que de paso no habían dejado las certificaciones presupuestarias para poder volverlos a contratar. Entonces, las autoridades de la universidad han estado buscando los recursos para poder contratar a ese personal y que aquellos docentes, estudiantes y miembros de la comunidad, empleados que asisten al Hospital del Día, no se queden con ese servicio, y también la gente que desde afuera, desde la sociedad, asisten al servicio de salud que tiene la Universidad Central. Entonces, miren esta serie de irregularidades que nos hemos encontrado nosotros y que las actuales autoridades han estado poniendo la casa en orden. Y como usted decía, la universidad durante 10 años, la central ha estado silenciada, no ha dicho nada sobre los graves problemas del país. La universidad debe tener una posición crítica, orientadora y propositiva ante los problemas del país, no quedarse cruzada de brazos, sorda, ciega y muda, como ha sido en estos 10 años de mala gestión de las autoridades que salieron. Juan, gracias por su tiempo. Lastimosamente se nos ha acabado el espacio para seguir dialogando y profundizar en estas denuncias que usted hace mención. Sin embargo, estos micrófonos están abiertos para darle continuidad, darle seguimiento a esto tan importante, ¿no?, que es la vida, el desarrollo de la Universidad Central del Ecuador, la alma mater del país. 7:00 con 2 minutos, amigos oyentes. Agradecemos a nuestro entrevistado. Hacemos una pausa y ya venimos con más. UTC Radio se siente bien. Inicio espacio publicitario y promocional. Logra tu meta en la Universidad Técnica de Cotopaxi, UTC. Desafía tus límites. Encuentra la carrera perfecta en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Estudia licenciatura en animación digital, licenciatura en diseño gráfico, licenciatura en comunicación, licenciatura en trabajo social, licenciatura en psicología social. Entérate de nuestras carreras universitarias en nuestras redes sociales o visita nuestro campus La Matriz. Para más información ingresa en www.utc.edu.es. Marcando la diferencia, somos la Universidad Técnica de Cotopaxi, UTC. Desafía tus límites. Si deseas formar parte de la Universidad Técnica de Cotopaxi, regístrate para el segundo periodo académico 2024, desde el 28 de mayo al 2 de junio. Ingresa en www.registrounicoedusub.gov.es. Logra tu meta en la Universidad Técnica de Cotopaxi, UTC. Hey, ¿qué tal, amantes del sonido? Yo soy Will Ortiz y estoy emocionado de nuevamente poder compartir junto a ustedes la mejor selección de éxitos y notas interesantes en el WOW Show. Esta vez, los lunes, en el Estelar de las Mañanas de 10 a 12 del mediodía, y los miércoles en el Estelar de las Tardes de 15 a 17 horas por UTC Radio 102.9 y en todo el planeta a través de utcradiofm.com. El número 1. Los espero lunes de 10 a 12 del mediodía y miércoles de 3 a 5 de la tarde. El WOW Show, el radio show de todo el Ecuador, está de regreso a través de UTC Radio. Los veo al aire, chao. Tiene la hora junto a Will Ortiz. UTC Radio se siente bien. Fin de espacio publicitario y promocional. Enlace directo. Hacemos contacto desde la Tacunga con Ecuador y el mundo. 7:00 con 5 minutos, amigos oyentes. Son las 7:00 con 5 minutos. Continuamos informando aquí en UTC Radio, la radio de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Este 29 de mayo de 2024. A esta hora tenemos el gusto de estar conectados telemáticamente con María Dolores Ponce.
Ella es presidenta de la Cruz Roja de Pichincha, comunicadora, amiga, destacada comunicadora social. Gracias, María Dolores, por atender esta entrevista. Fernando Salme te saluda desde la ciudad de La Tacunga. ¿Qué te parece si antes de conversar del trabajo que viene desarrollando la Cruz Roja de Pichincha, nos conversas un poco de los antecedentes de esta organización que trabaja por el bienestar de la comunidad de manera prácticamente voluntaria? María Dolores, buenos días, bienvenida. Buenos días, mi querido Fernando. Muchas gracias por abrir este espacio a la Cruz Roja Ecuatoriana, en este caso la Junta Provincial de Pichincha. Nosotros estamos cumpliendo 114 años de presencia en el Ecuador. Durante este mes de mayo hemos realizado algunas actividades, hemos desarrollado una agenda conjuntamente con los voluntarios, pero principalmente con nuestros usuarios. Hace 114 años nació esta organización humanitaria que a nivel mundial ha tenido un tremendo posicionamiento, ya que es la que más agrupa voluntariado. Nosotros en el Ecuador tenemos 7.000 voluntarios, en Pichincha 1.000 voluntarios, en el Distrito Metropolitano de Quito 500 voluntarios que están al servicio de la comunidad. Pero hace 114 años en la ciudad de Guayaquil, ante la amenaza de un conflicto armado, de un supuesto conflicto armado, se creó esta organización. No se vio el conflicto armado, pero sí quedó la presencia de la Cruz Roja, la organización humanitaria más grande del mundo, que también está cumpliendo 161 años a nivel mundial. Es por ello que estamos celebrando algunas actividades, a través de algunas actividades estamos celebrando estos 114 años, y justamente en el caso de Pichincha, ayer desarrollamos nuestra sesión solemne en territorio, porque la Cruz Roja no solamente está en los centros poblados, sino también en territorio, en los cantones, en la ruralidad, donde también estamos brindando nuestra atención a la comunidad. Así que ayer la sesión solemne se llevó a cabo en el municipio de Rumiñahui, con el apoyo del municipio de Rumiñahui. Tuvimos la presencia del señor alcalde, la presencia de autoridades de la Cruz Roja a nivel nacional, los presidentes de las diferentes provincias, los presidentes cantonales y sobre todo nuestros voluntarios y voluntarias que estuvieron ahí convocados para hacer esta celebración por la labor humanitaria que estamos desarrollando en el Ecuador. Qué interesante estos antecedentes que nos permiten continuar con el diálogo, María Dolores. Cuéntanos, en estos 114 años que también saludamos, festejamos y agradecemos a la Cruz Roja por su trabajo realizado, en estos 114 años, ¿cómo se ha dado el desarrollo de la labor de la Cruz Roja? Es decir, hace un siglo era diferente pues la condición, ¿no es cierto?, el mismo país, el desarrollo y las decisiones legales que hay ahora para tratar de coordinar, para tratar de encaminar este tipo de aportes, este tipo de trabajo voluntario. ¿Cómo ha sido este desarrollo? Inicialmente la Cruz Roja dedicó su labor humanitaria a salvar a los heridos de los conflictos armados. En aquel entonces teníamos el padre de la Cruz Roja, Henry Dunant, que estaba pasando por Solferino en Italia, se estaba dando una batalla, y él se dedicó a atender a los heridos del conflicto armado. Y en ese momento le decían que por qué estaba atendiendo a los heridos del bando contrario, y él decía: yo no estoy viendo bandos, yo estoy viendo seres humanos que necesitan ayuda. Y esa es la misión de la Cruz Roja: ayudar sin mirar a quién se está ayudando, simplemente dar la mano a quien está necesitando. La Cruz Roja nació bajo ese concepto de atender a las personas afectadas por los conflictos armados, y lo sigue haciendo a nivel mundial. No obstante, no podemos negar que la sociedad ha venido dando cambios grandes, y estamos aquí atentos para poder brindar nuestra atención a quien más lo necesita desde los diferentes espacios. Es así que en la actualidad nosotros tenemos programas, proyectos dedicados a los sectores más vulnerables. La Cruz Roja de Pichincha, en este caso específico, es la que desarrolla la tarea humanitaria en territorio, hace la tarea operativa. La Cruz Roja Nacional es nuestro nivel de gobierno y nosotros somos los entes operadores en cada territorio.
Es así que nosotros a través de diferentes programas atendemos a los distintos segmentos de la población, atendemos a juventud, a niñez, adultos mayores, a través de distintos programas, sin dejar atrás los programas que naturalmente nos caracteriza y a través de los cuales la ciudadanía nos está identificando, que es sangre y ambulancia. La Cruz Roja también debemos aclarar, es una organización de derecho privado sin fines de lucro. Muchas veces nos confunden como que somos parte del Estado, no somos parte del Estado, pero sí a través de un convenio de Ginebra firmado con el Ecuador por el año 1950, nosotros ratificamos nuestro compromiso de ser auxiliares de los poderes del Estado. ¿Qué significa eso? Que estamos aquí para brindar el apoyo al gobierno nacional, a los gobiernos locales, brindar el apoyo a la comunidad de manera coordinada, de manera articulada a través de los gobiernos locales. Es por ello que en cada cantón, en cada provincia, en cada ciudad, nosotros tenemos siempre un convenio con nuestros aliados, que son los gobiernos locales, el gobierno municipal, el gobierno parroquial, el gobierno provincial, sin dejar de lado también a nuestros aliados, que son también la empresa privada, que también ayuda a que nuestros proyectos se desarrollen y podamos llegar de manera gratuita a la comunidad a través de algunos servicios. No obstante, también tenemos otro tipo de servicios, que son los servicios con costo, que nos permiten desarrollar la autogestión para poder sostener a nuestro personal, ya que la Cruz Roja no solo está sostenida por los voluntarios y voluntarias que son parte fundamental de nuestra organización humanitaria, también es sostenida por empleados, empleadas, que los denominamos personal rentado, que presta sus servicios y que son sostenidos también por la autogestión de los servicios que nosotros estamos brindando a la comunidad, que por lo general son servicios de salud. María Dolores, y cuéntanos operativamente cómo funciona la cosa. Por ejemplo, yo tengo una emergencia, se me incendia la casa, no sé, hay una luz, hay una avalancha, mi gato está en el techo, no hay quien lo baje. ¿Cómo funciona la Cruz Roja? ¿Yo a quién tengo que comunicarme y cómo se hace ese traspaso de la necesidad del servicio, de la necesidad de la atención? ¿Esto está debidamente coordinado? Por supuesto, nosotros estamos trabajando de manera articulada con los distintos niveles de gobierno y a través de ellos también estamos trabajando a través del ECU 911. Cada vez que se presente una emergencia, la comunidad debe llamar al ECU 911 y el ECU estará destinando a la organización que deba atender la emergencia según la naturaleza. Si tenemos algún incendio, algún gatito atrapado en un árbol, pues estarán los compañeros de los bomberos. Y si es alguna otra emergencia, el sistema ECU 911 nos estará destinando a las entidades que estamos para brindar atención prehospitalaria. En el caso de la Cruz Roja, nosotros brindamos atención prehospitalaria a través de nuestras ambulancias que están distribuidas en toda la ciudad, en todos los cantones, en todas las provincias, y estamos anclados a este sistema para atender cualquier tipo de emergencia sin ningún costo para la comunidad. Qué bien que tú manifiestas este proceso que hay que seguir, ¿no? Porque muchas veces la gente no sabe dónde o a quién tiene que recurrir para pedir el servicio, esta atención, y como mencionas tú, es ECU 911, porque hay mucha gente que dice ECU 911, ¿no es cierto? Y no hay, pues 11 en el criterio del llamado. Este es ECU 911. María Dolores, ¿cómo se sustenta la Cruz Roja? ¿De dónde sacan los recursos para brindar esta atención? Que, como tú has dicho, es un voluntariado además. Sí, la fuerza de la Cruz Roja es el voluntariado. Como les manifestaba antes, nosotros tenemos 7,000 voluntarios a nivel del Ecuador, 1,000 voluntarios a nivel de Pichincha, 500 voluntarios a nivel del Distrito Metropolitano de Quito. Ellos están listos, activados para cualquier emergencia, para cualquier situación, para cualquier atención que la comunidad esté requiriendo. Están permanentemente capacitados. La Cruz Roja se encarga de que los voluntarios estén siempre al día con sus
capacitaciones, con sus cursos a fin de que puedan atender las emergencias que se vayan presentando. Pero no solo del voluntariado se sostiene la Cruz Roja, es más, nosotros tenemos la obligación de sostener a esos voluntarios y voluntarias, porque si bien es cierto, ellos no están cobrando un solo centavo por el servicio, por la aplicación del conocimiento que ellos han venido adquiriendo, pero sí tenemos que sostener su movilización, su alimentación, que estén debidamente equipados, que estén debidamente adiestrados, capacitados para atender a la comunidad, y ello obviamente requiere cubrir con ciertos costos. Y es por ello que, además de los servicios que tenemos sin costo para la comunidad, para que esos servicios se sigan manteniendo sin costo, nosotros disponemos de servicios para la comunidad, servicios de salud principalmente. En el caso de Quito, nosotros tenemos 5 puntos de atención, principalmente puntos de atención en materia sanguínea, donación voluntaria de sangre, también tipificación sanguínea, pero tenemos también centros médicos. Tenemos un centro médico en el Batán, un centro médico en la Villa Flora y también un centro médico en nuestra sede central que está ubicada en la calle Orellana y San Javier. En este último punto, nosotros estamos brindando la atención a través de acupuntura coreana. Tenemos un convenio con los médicos coreanos que brindan este servicio. La atención es de lunes a sábado. Sí, sí se me escucha, Fernando. 7 de la mañana con 17 minutos, perfectamente, María Dolores. Estábamos tomando nota de cuáles son los servicios que ofrece la Cruz Roja, especialmente en Pichincha. Así es que continúa. Sí, tuve algún corte por acá, mil disculpas. Como les iba contando, nosotros tenemos acá el servicio de acupuntura, también tenemos los servicios sanguíneos y también uno de los servicios que se está solicitando la comunidad es la terapia física, fisioterapia. Esos son los 3 servicios que más han pedido nuestros usuarios para que nosotros podamos brindar atención. En el caso de acupuntura, ¿qué tratan nuestros acupunturistas coreanos? Parálisis facial, artritis, nervio ciático, colon irritable, secuelas de trombosis, baja inmunidad, gastritis, migraña. Así es que las personas que estén interesadas en poder acudir al servicio de acupuntura con los médicos coreanos pueden llamar a nuestro número convencional, el 022-902-834, y estarán recibiendo mayor información y también pueden reservar una cita. Asimismo, pueden reservar una cita para terapia física y también para los servicios sanguíneos. Nuestro punto de atención principal está en la San Javier, N26175 y Francisco de Orellana. El horario de atención es de 8 a 12 y de 13 a 18 horas y los sábados de 8 a 1 de la tarde. Así es que no dude en solicitar esta atención. En este centro médico que tenemos en la Orellana y San Javier también podemos atender bajo cita en las especialidades médicas de medicina general, psicología clínica, psicología infantil, urología, traumatología, medicina interna, pediatría, acupuntura, rehabilitación respiratoria, terapia física, también psiquiatría. Es Sí. importante indicar que también tenemos otro centro médico, que es el Centro Médico de Especialidades del Batán, que está detrás de la iglesia del Batán, donde también brindamos servicios similares a costos comunitarios. Los procedimientos médicos están dentro de las especialidades de medicina general, traumatología, principalmente fisiatría, también tenemos acupuntura, tenemos otras especialidades alternativas como apiterapia, también tenemos nutrición y también estamos con servicios de plasma rico en plaquetas que también están brindando nuestros médicos que vienen brindando la atención desde el voluntariado. Qué interesante lo que nos cuentas. Hay que hacer una pregunta, ¿no? Que es importante, creo yo, manifestar. ¿Cómo se encuentra la Cruz Roja en Pichincha, María Dolores, ante este estado de excepción que vive el Ecuador, ante este criterio de que enfrentamos un conflicto armado? ¿Ustedes tienen un protocolo que se aplica cuando hay este tipo de emergencias a nivel general? ¿Esto implica redoblar las labores que ustedes hacen?
cómo están viviendo este momento en Pichincha, la Cruz Roja, este estado de excepción, esta declaración de guerra que rige en el país, ¿no? Aunque entiendo que Pichincha ya no está con un nuevo estado de excepción. Cuéntanos, por favor. Así es, mi estimado Fernando. La Cruz Roja a nivel nacional está anclada también al COE nacional, las cruces rojas provinciales a los COEs provinciales, que en este caso nosotros estamos anclados al COE metropolitano, a fin de trabajar de manera articulada, de manera coordinada. Estamos atentos. Nosotros tenemos abierta nuestra sala de situación en caso de una emergencia que se presente, en caso de una crisis. Estamos preparados, nuestros voluntarios y voluntarias están atentos. Nosotros tenemos protocolos internacionales con los que nos estamos manejando, pero también los protocolos nacionales guiados siempre por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Así que el momento en que se presenta una crisis, nos convocamos primero a través del COE metropolitano, COE provincial, COE nacional, dependiendo del caso. Recibimos las instrucciones necesarias, coordinamos con las instituciones y cada institución que está atenta a atender cualquier tipo de emergencia, cualquier tipo de crisis que se presente, va aplicando los protocolos de acuerdo a la naturaleza de su actividad. En este caso, la Cruz Roja, nosotros nos activamos a través de la atención prehospitalaria de emergencias. Nuestros voluntarios y voluntarias están preparados, están listos y atentos al llamado para cuando se requiera nuestra atención. María Dolores, entrando a la parte final de esta entrevista, cuando uno es niño le encanta, pues, no, eso de las sirenas, las ambulancias, la asistencia, el servir a la gente. ¿Cómo hace uno para convertirse en un voluntario de la Cruz Roja? ¿Todavía se mantiene ese criterio, crees tú, de esa vocación, de esa intención, de aquellas personas que quieren ayudar? ¿Pueden vincularse a la Cruz Roja y cómo tienen que hacerlo? Bueno, la cultura del voluntariado es algo que nosotros necesitamos trabajar en nuestra sociedad. Siempre es importante que quienes podamos, tengamos la capacidad y tengamos ese espíritu voluntario, podamos brindar esta atención, esta habilidad, este don con el que nacemos las personas para, a través del voluntariado, poder ayudar a quien más está necesitando, a quien necesita que le demos una mano. Dentro de la Cruz Roja nosotros estamos siempre fortaleciendo este espíritu del voluntariado a través de escuelas de formación. Tenemos de 2 a 3 escuelas que abrimos al año, hacemos la convocatoria, los interesados se inscriben y siguen esta escuela que dura de 3 a 3 meses y medio. Los fines de semana, sábados y domingos, por tiempo completo, el sábado y el domingo, desde que amanece hasta que anochece, nuestros aspirantes a voluntarios están en estas escuelas aprendiendo sobre primeros auxilios, sobre emergencias, están aprendiendo sobre primeros auxilios psicológicos también, sobre derecho internacional humanitario, entre otras materias que son importantes irlas fortaleciendo a fin de ir generando y nutriendo este espíritu del voluntario y de la voluntaria interesados en poder aportar, en este caso a través de la Cruz Roja. También estamos anclados a otras organizaciones, entidades que van impulsando el voluntariado y juntos generamos una red a través de la cual nosotros vamos generando nuevas líneas de acción, políticas que hemos entregado a los gobiernos locales a fin de que se vayan generando ordenanzas para que se apoye esta labor del voluntariado. El voluntariado ayuda a que esta sociedad sea más solidaria, a que esta sociedad pueda mirar a aquellas personas que están necesitando, pueda regresar su mirada a quien está requiriendo de una ayuda y nosotros somos parte de estas organizaciones que estamos fomentando y fortaleciendo el voluntariado. Es así que tenemos estas escuelitas de voluntariado que pueden entrar desde los 16 años con la autorización de sus representantes legales, los menores de edad, pero también a través del estatuto y nuevo estatuto y reglamento con el que estamos funcionando, que fue aprobado hace un año, nosotros ya estamos trabajando en prácticas de motivación del voluntariado desde la niñez,
Así que a través de algunos programas nosotros vamos a seguirnos acercando a los establecimientos educativos a fin de poder motivar y generar en los niños y niñas esta ayuda al otro, esta ayuda a quien está necesitando, que muchas veces puede ser nuestro compañero que se encuentre al lado, nuestra vecina, nuestros vecinos, nuestros amigos o personas que simplemente estén pasando por un mal momento en el que necesiten de una mano amiga, de alguien que les escuche, de alguien que de pronto le pueda hacer algún tipo de contención emocional y por allí ya vamos fomentando la motivación a ser parte del voluntariado. Así que estén atentos o pueden seguirnos en nuestras redes sociales o nuestra página web a fin de que conozcan cómo estamos funcionando con las escuelas de voluntariado y puedan inscribirse. Perfecto, María Dolores. Antes de finalizar esta entrevista y de pedirte un último comentario, un último llamado a la comunidad, la felicitación, no reiterar en ese saludo por esta efeméride, 114 años de la Cruz Roja a nivel de que se está conmemorando en estos mismos días. Gracias, María Dolores. No quisiera despedir la entrevista sin un último mensaje, sobre todo haciendo énfasis en esta posibilidad que tenemos los ecuatorianos de apoyar a otros ecuatorianos, sobre todo con la donación y la entrega de sangre, María Dolores. Sí, el programa de donación voluntaria de sangre es uno de nuestros principales componentes. Nosotros, a través de la donación de sangre, estamos ayudando al sistema de salud pública, principalmente también ayudamos a algunos sistemas de salud privada con las pintas de sangre. Esta es otra de las culturas que necesitamos ir nutriendo, que necesitamos ir fortaleciendo como sociedad. Antes de la pandemia, nosotros no cumplíamos con el porcentaje que debemos cumplir de donantes voluntarios. Después de la pandemia se redujo aún más. A nivel de Pichincha, nosotros estábamos aportándole al Estado ecuatoriano con 7,000 pintas de sangre, con las cuales nosotros cubríamos el 70% de los requisitos de sangre del Sistema Nacional Hospitalario. Eso se ha reducido, ahora llegamos a 4,500 pintas de sangre, así es que quiero hacer un llamado a la población a fin de que se acerque a donar sangre. Puede hacerlo a través de nuestros puntos, los que mencioné hace un momento, o llamando al 022-902-834, a fin de que podamos acercarnos a sus barrios, a sus empresas, a sus instituciones y hacer campañas de donación voluntaria de sangre. O también en los barrios, a partir de 12 personas en adelante, nosotros movilizamos nuestra unidad para que se proceda con esta donación de sangre. Quiero hacer este llamado para que nos llamen a ese número, para que se acerquen a nuestros puntos de atención. Pueden hacerlo en La Orellana, en el Batán. También estamos ubicados en el Centro Comercial El Recreo, en Medi Recreo, 5º piso. También estamos en el CCI, en el 2º piso, frente a la capilla. Y también con nuestras unidades móviles que se están movilizando donde requieran este servicio de donación voluntaria de sangre. Perfecto. Muchas gracias, María Dolores, por estos minutos, por haber hecho esa retrospectiva de la labor que cumple la Cruz Roja y además ese llamado a la solidaridad entre los ecuatorianos. 7:29, hacemos una pausa y ya venimos con más. Muchas gracias. UTC Radio se siente bien. Inicio espacio publicitario y promocional. Un camino a la excelencia, marcando la diferencia. Somos la Universidad Técnica de Cotopaxi, UTC. Desafía tus límites. Si deseas formar parte de la Universidad Técnica de Cotopaxi, regístrate para el segundo periodo académico 2024. Desde el 28 de mayo al 2 de junio. Ingresa en www.registrounicoedusub.gov.es. Logra tu meta en la Universidad Técnica de Cotopaxi, UTC. Logra tu meta en la Universidad Técnica de Cotopaxi, UTC.
Desafía tus límites. Encuentra la carrera perfecta en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Estudia licenciatura en animación digital, licenciatura en diseño gráfico, licenciatura en comunicación, licenciatura en trabajo social, licenciatura en psicología social. Entérate de nuestras carreras universitarias en nuestras redes sociales o visita nuestro campus La Matriz. Para más información ingresa en www.utc.edu.es. Hey, ¿qué tal amantes del sonido? Yo soy Will Ortiz y estoy emocionado de nuevamente poder compartir junto a ustedes la mejor selección de éxitos y notas interesantes en el WOW Show. Esta vez, los lunes, en el Estelar de las Mañanas de 10 a 12 del mediodía y los miércoles en el Estelar de las Tardes de 15 a 17 horas por UTC Radio 102.9 y en todo el planeta a través de utcradiofm.com. Los espero lunes de 10 a 12 del mediodía y miércoles de 3 a 5 de la tarde. El WOW Show, el radio show de todo el Ecuador, está de regreso a través de UTC Radio. Los veo al aire, chao. Vecino, vecina, estamos de regreso en ¿Qué Camello? Tu programa favorito donde te damos a conocer nuestros emprendedores y sus maravillosas historias. Descubre lo que te ofrecen los pequeños negocios de toda nuestra provincia y país. No te pierdas ¿Qué Camello? Todos los martes y jueves de 3 a 5 de la tarde. Te esperamos. UTC Radio se siente bien. Fin de espacio publicitario y promocional. Por el desarrollo de la cultura, UTC Radio presenta Conociendo Ecuador, un recorrido por los cantones de nuestro país. De acuerdo con la prefectura de Esmeraldas, Atacames, también conocida como Santa Rosa de Atacames, es una ciudad ecuatoriana, así como la cuarta urbe más grande y poblada de la provincia de Esmeraldas. Se localiza al norte de la región litoral del Ecuador. Es famosa en todo el Ecuador por poseer una de las playas más grandes del país y una de las más cercanas a Quito, por lo que la mayoría de los habitantes de esta ciudad hacen de este balneario uno de los más concurridos y populares del país. El turismo es una de las actividades más importantes en Atacames. Por ende, desde los últimos años se encuentra en constante cambio e innovación. La ciudad se encuentra con una creciente reputación como destino turístico por su privilegiada ubicación. Esto fue Conociendo Ecuador, un aporte de UTC Radio a la cultura. Enlace directo. Hacemos contacto desde la Tacunga con Ecuador y el mundo. 7 de la mañana con 33 minutos, amigos oyentes. Muchas gracias por continuar en compañía de UTC Radio, la radio de la Universidad Técnica de Cotopaxi. A esta hora estamos saludando también vía telemática al doctor Ludwig Álvarez. Él es analista político, entre otras de sus funciones, de sus cualidades. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Fernando Salme le saluda desde UTC Radio, la radio de la Universidad Técnica de Cotopaxi, la cabina principal. Doctor, queríamos aprovechar su conocimiento, su análisis, sus investigaciones, para pasarle revista a lo que fue hace poquísimas horas, pocos días, el informe de la Nación del presidente Daniel Noboa. Hemos querido dejar pasar un tiempo para justamente madurar las ideas del criterio, del análisis que dejó el discurso, breve discurso del presidente Noboa en esta su primera intervención ante el Ecuador, dando un informe de sus actividades. ¿Cómo vio usted, doctor, el informe de la Nación del presidente Daniel Noboa? Buenos días. Buenos días, señor magíster Fernando Salme, un gusto saludarlo. Lo propio a sus distinguidos radioescuchas y cibernautas en Ecuador y el mundo entero. Efectivamente, el 24 de mayo se celebró el informe, se conmemoró la batalla de Pichincha y se emitió el informe a la Nación por parte del primer mandatario, el señor licenciado Daniel Noboa Sin. Parecería ser en principio sin sesgo de ninguna naturaleza o índole político, que es extremadamente incompleto, porque en ese informe también debió manifestarse que se han roto relaciones diplomáticas
lo cual jamás ha pasado en la historia democrática ni republicana de Ecuador, nada más y nada menos que con países muy importantes, como son, por ejemplo, México y Venezuela, y que se produjo serios incidentes en dicha materia en el ámbito internacional, con atención a países como El Salvador, como también, ojo, y esto es importante rescatarlo, como Rusia. Entonces, esta suerte, y Nicaragua, por supuesto, no fue manifestada. Se habla de la creación de 115,000 empleos nuevos, pero no se menciona en términos reales y en términos absolutos cuánto se ha neteado con atención al periodo anterior o en lo concerniente a lo que se recibió. De otra suerte, manifestar que usted puede salir a la calle sin ningún tipo de temor y que son los delincuentes los que en este caso tienen miedo, es completamente una percepción, a mi criterio, muy personal, muy particular, y consideraría que de apenas 17 millones de personas más, completamente falsa, porque yo le invito a que usted se vaya este momento, por ejemplo, a Durán, o le invito a que se vaya a Manta, o a cualquier lugar de la provincia de Guayas, el propio Guayaquil, y ciertamente que eso va a generar un gran temor en cualquier persona. Entonces, hablar de que estamos mejor en términos de seguridad es completamente, a mi criterio, desacertado. De que se ha tenido una política comercial en el ámbito internacional próspera, en lo concerniente a que ahora ya podemos comerciar con China de mejor manera y que ya las barreras arancelarias de otra parte se han ido destruyéndose, es positivo, desde luego. Sin embargo, en términos generales, me parecería que falta muchísimo en lo concerniente, por ejemplo, a qué es lo que sucede en Ecuador. Dios no permita y tenemos un accidente aéreo como el que sucedió en 1980 o en el 2007, en el primero en el caso del presidente Roldós y en el segundo de la ministra Landívar, recordemos nosotros. Entonces, ¿qué tendríamos? Que automáticamente debería asumir la presidencia de la República del Ecuador, en este caso la señora vicepresidenta, que se encuentra nada más y nada menos que al otro lado del mundo, en Israel. Entonces eso es un inconmensurable, es un absurdo. Y también es absurdo que no se encuentre presente en el informe de la Nación. Recordemos que la señora vicepresidenta, la señora doctora Verónica Abad, fue escogitada de entre otras alternativas por la población, por el pueblo ecuatoriano. Entonces, no es como cuando existe la primera autoridad, el alcalde, el prefecto, el ministro de Estado, el rector de la unidad educativa, y que le dice, mira, tú vas a ocupar esta posición. No, es completamente distinto. Acá existe un mandato popular que tiene que ser observado, y cuando usted no cuenta con su vicepresidente dentro de este informe de la Nación, que es eminentemente protocolario y de gran, por sobre todas las cosas, observancia de normas, principios rectores, indiscutiblemente que estamos hablando de circunstancias completamente perniciosas. No habló tampoco el señor presidente Noboa de las cifras. Estamos hablando de un presupuesto general completamente desfinanciado, al orden de nada más y nada menos, señor magíster Fernando Salme, escúchese bien, de 29,000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque si usted toma los ingresos, excluyendo los petroleros, le dan nada más y nada menos que esta cifra. Si es que, bueno, seamos bondadosos y caritativos con el Estado ecuatoriano, sumemos todos los ingresos que podamos. El déficit asciende de forma impresionante, señor magíster Fernando Salma, a una cantidad nunca antes visto del Estado ecuatoriano, 19,000 millones de dólares, y de eso no se dice ni se habla absolutamente nada. No se dice nada del incremento al IVA, es decir, de que se generó en la población un decremento en sus condiciones de vida en lo concerniente a la capacidad adquisitiva de la moneda. Ciertamente que me parece que el informe del señor presidente, Daniel Noboa Sin, ha sido muy limitado en ese sentido. Doctor, agradeciéndole por sus comentarios, por estos análisis primeros realizados por usted, permítame pedirle que reflexione con respecto a los antecedentes al informe. No sé si usted coincide conmigo o dándole una lectura a lo mediático que pasó antes del informe. Resulta que Noboa aparecía como uno de los presidentes más populares y con mayor credibilidad, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Cree usted que se está gestando, que se está haciendo en torno al presidente Noboa
las apariciones necesarias como para proyectar su candidatura a una reelección, justamente a propósito de su informe a la Nación, y después profundizamos en lo que usted tuvo la gentileza de señalar. Muy importante, Kelio. Efectivamente, el presidente actual de Ecuador, indiscutiblemente, y no lo ha desmentido bajo ningún punto de vista, es más, lo ha ratificado lo propio los servidores públicos que lo acompañan, que me parecería, el señor presidente está muy mal asesorado, en el sentido, bueno, o sea, es una aspiración legítima dejar de ser un presidente interino para convertirse en un presidente constitucional titular. ¿Qué es lo que tenemos acá nosotros? Que sobre esa base del interinazgo, al hablar de que por otra parte se tiene una señora vicepresidenta de la República de Ecuador aislada y que sale a la postre su vocero prácticamente oficial, que sería el subsecretario de Gobernabilidad, el doctor Esteban Torres, a señalar que sería nefasto para el Ecuador que asuma la vicepresidenta, es decir, que sería completamente y sumamente absurdo que se cumpla el mandato popular, que el pueblo ecuatoriano así lo determinó, es decir, escogitando a la señora vicepresidenta para que asuma la presidencia en caso de ausencia temporal o definitiva del señor presidente de la República. Esto no hace otra cosa sino evidenciar las circunstancias altamente negativas y sumamente perniciosas en lo concerniente a lo que en este momento nosotros podemos avisorar. Adicionalmente, frente a aquella situación, nosotros ya podemos ver, hagamos un parangón simplemente, qué es lo que sucedió en febrero de 1997 con Abdalá Bucaram Ortiz, qué es lo que pasó con Lucio Gutiérrez, qué es lo que sucedió con Yamil Maguad-Wit. Teleamazonas es una especie de, entre comillas, Nostradamus, pero mucho más aquello Ecuavisa. Entonces, estas cadenas televisivas, por ejemplo, ya todos podemos evidenciar que Ecuavisa no es de la apetencia que se generaba otrora con atención al señor presidente Noboa. Otra de las noticias también que ha generado muchísima, si se quiere, asombro, es que Ecuador sea uno de los principales países exportadores de sustancias psicotrópicas estupefacientes sujetas a fiscalización, no solamente en este país, sino en el mundo entero. Consecuentemente, vemos que esta reelección, entre comillas, del señor presidente Noboa está sumamente minada, y mucho más con las declaraciones que sus propios funcionarios están realizando al respecto. Los únicos que pueden estar felices, por supuesto, son todas aquellas personas que eventualmente tendrían comisiones y que tendrían también contratos con el Estado ecuatoriano. Entonces, habrá desazón en muchísima población, pero habrán otros que estén efectivamente contentos. Lo cierto es que, seamos objetivos, Ecuador se acerca al borde de los 100,000 millones de dólares de deuda externa, tenemos impuestos regresivos a la población, como es el caso del valor agregado, se está estudiando y se está evidenciando que el gobierno ecuatoriano, en lo concerniente al gobierno de Quito, frente a las declaraciones en campaña, estaría haciendo todo lo contrario ya en el ejercicio de la presidencia. El señor presidente manifestaba y hablaba que no se iba a subir impuestos, hoy tenemos más impuestos. Y por otro lado, tenemos la ruptura de relaciones con la nación mexicana. Recordemos que también, bueno, y esto es importante establecer, las medidas cautelares no fueron concedidas a favor de México en lo concerniente a la protección y a la inviolabilidad de la embajada. Estas medidas ciertamente están presentes en el contexto internacional. Ecuador no puede ingresar, pero ya lo hizo una vez. Entonces hay muchísimo temor en lo concerniente a los archivos. Por ejemplo, yo soy mexicano, entonces, ¿qué sucede? Todos mis archivos se encuentran indiscutiblemente en la Embajada de México en Quito, en las Naciones Unidas, el 16 de diciembre, y tenemos muchísimo temor a que sean desaparecidos esos documentos. Entonces, vemos una suerte de que ciertamente todo se le está viniendo en contra al señor presidente Noboa, a mi criterio muy particular, y aspiraría a no equivocarme, no alcanzará la tan anhelada reelección, pero el pueblo ecuatoriano es quien debe decidir, y debemos tomar en cuenta que ya la experiencia nos ha dicho, no hay que votar por banqueros, no hay que votar por empresarios, no hay que votar por circenses, no hay que votar por meretrices, reinas de belleza, etcétera, sino hay que votar por personas altamente preparadas y que tengan calidad moral, y que no se genere una suerte de narcopaís que esté a favor
de un gobierno de Washington que en este momento nosotros vemos que también moralmente está muy debilitado, y por eso es que la ganancia de Donald Trump a la presidencia norteamericana es inminente, y anhelaríamos que todos estos gravísimos problemas, como tener embajadores tan fuera de contexto, tan fuera de lugar, embajadores que han insultado la dignidad, la democracia y la soberanía de un país como Ecuador, como es el caso de Fitzpatrick, que se encontraba en este hermoso país, definitivamente sean cesados de la carrera diplomática y tengamos embajadores y diplomáticos de carrera con conocimiento y suficiencia de méritos en lo concerniente a las relaciones internacionales. Ahora, doctor, lo que usted dice podrá ser atendido por una parte de los ecuatorianos, pero recuerde que los presidentes que hemos tenido los hemos puesto nosotros. Entonces, la responsabilidad también recae en nosotros y en la forma de elegir. Y aquellas personas, muchas de aquellas personas que cumplen los requisitos que usted menciona, no quieren meterse en la política porque saben que tarde o temprano, sin necesidad de hacerlo, van a resultar salpicados, ¿no?, por toda esa vorágine que se habla de la corrupción, de los latrocinios, sea o no sea. Pero en fin, regresemos, doctor, al informe de la Nación del señor presidente Noboa y lo que usted mencionaba, la cuestión económica. Aparentemente, doctor, en el país no sucede lo que usted manifiesta, es decir, hay una tensa calma todos los días, que la población, 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo, tienen un trabajo al margen de lo legal, pero resulta que a nivel de la calle, a nivel de las plazas, no se siente, pues, doctor. ¿Qué hacer entonces ante esa contradicción que aparentemente existe en el país? Se explica muy fácil. ¿Cuánto pagó de usted de luz el señor magíster Fernando Salme en febrero de este año? Mucho más que antes. Entonces, mire usted, el señor presidente ofertó generar una disminución del 50%. En la praxis, esta disminución no se ha visto. Y cuando usted va a las empresas eléctricas y dice, vengo a consignar mi pago, ¿qué sucede? No, le salió una tarifa que prácticamente es del doble, a veces del triple o más. Y le dice, mira, lo que tienes que hacer es paga primero y después nosotros atendemos tu reclamo. Entonces, eso es una burla a la población. ¿Qué es lo que sucede? Usted, por ejemplo, utilizaba perfume de la marca X, no digo la marca porque usted me vaya a multar, y el momento de los momentos hoy ve que ese perfume de la marca X simple y sencillamente cuesta un valor monetario adicional. Entonces, señor magíster Fernando Salme, en el mercado, claro, en el mercado, fíjese usted, ¿qué sucede con la cubeta de huevos? Claro, usted que tiene una despensa enorme, que gasta unos $10,000 al mes, no se da cuenta, pero fíjese, en la realidad, los huevos, hoy por hoy, la canasta de 30 unidades se encuentra en el orden de $4.30. Entonces, ¿cómo es que la población no siente? ¿Qué es lo que sucede con los arriendos? Los arriendos cada vez se están incrementando, pero ¿qué pasa? Por otro lado, las fuentes, es decir, los ingresos, siguen simple y sencillamente disminuyendo. ¿Qué es lo que sucede en los mercados, señor magíster Fernando Salme? Simple y sencillamente estamos, por ejemplo, en los supermercados yendo los ciudadanos con tarjetas de crédito, pero ¿quién está pagando a contado? Es decir, la liquidez está cada vez contrayendo más. Cuando usted tiene una situación donde la economía, lejos de expandirse, comienza a implosionar, es decir, existe una contracción, primero por el lado de la oferta, después por el lado del consumo. Simple y llanamente, usted gana menos, obviamente consume menos, y cuando consume menos, las empresas deben producir en menor cantidad. Cuando las empresas disminuyen su producción, indiscutiblemente se produce un desplazamiento de la fuerza laboral. Cuando usted tiene despidos, automáticamente llegan menos ingresos a los hogares. Cuando hay disminución de ingresos, consecuentemente el gasto va a ser mucho menor. Entonces, esta es una circunstancia donde vamos a tener una histéresis, es decir, no es otra cosa esto, sino un efecto implosivo, donde la economía se empieza a compactar más y consecuentemente los resultados se están viendo. Ya no se puede pagar sueldos, salarios, emolumentos de manera cumplida, de forma oportuna. Los empresarios, los proveedores, los oferentes del Estado están en este momento sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque no pueden satisfacer sus acreencias, sino después de 6, 7, 8 meses. Usted sabe, en el sector de la comunicación, cómo es que
los gobiernos autónomos descentralizados que tienen sus compromisos no pueden satisfacerlos a la prensa y así a muchísimos contratistas. La liquidez entonces se está cada vez reduciendo y se está contrayendo la economía. Usted pregunte a un señor taxista, que ese es el gran termómetro económico, aunque no lo crea, en las urbes por lo menos, y le va a decir, ¿qué tal le va, señor taxista, en su actividad económica? ¿Sabe qué? La verdad es que ha disminuido. No tenemos tanta liquidez, no tenemos tanto circulante. La gente prefiere en todo caso irse a pie que tomar un taxi. Entonces, vemos que efectivamente, aterrizando la situación económica, esta se encuentra cada vez peor. El pan, una unidad de pan usted lo encuentra ahora ya de forma normal entre 15 y 18 centavos y cada vez las cosas van subiendo más y más de precio. Entonces, ¿de qué nos sirve tener un TLC, un Tratado de Libre Comercio con la China, para obtener productos de menor calidad, inclusive de mucho menor precio, pero todos los dólares de la economía ecuatoriana se están fugando? Entonces, mire, usted recibe por el lado de divisas de los migrantes, efectos de las remesas, más o menos 3.500 millones de dólares, pero se le están fugando casi 900 millones de dólares. Entonces, mire, vamos a empezar a netear y vamos a encontrarnos con un saldo completamente negativo. La pregunta es, ¿Ecuador es un país para vivir? ¿Ecuador es un país para invertir? El señor presidente Noboa nada dijo en lo concerniente al salario básico unificado del trabajador privado en general. Hagamos un parangón. Usted en Argentina paga 190 dólares, en Ecuador paga 460. Usted en México paga 440 dólares, acá paga 460. Usted en otro país latinoamericano paga muchísimo menos, salvo Uruguay y Chile, que en este caso en Ecuador. Pero pongamos un aditamento especial. En Ecuador, a usted lo matan, lo asesinan, lo degollan, lo secuestran. Entonces, ¿dónde prefiere ir a invertir? ¿En Ecuador o en otro país de Latinoamérica? Por supuesto, la respuesta es lo segundo. Entonces, tampoco se dice nada, señor magistrado Fernando Salme, con atención al riesgo país. Es que hemos disminuido en 2.000 puntos. Bueno, entonces tenemos un riesgo país del orden de 60 puntos y eso es completamente falso, absurdo y es una mentira, es una falacia. En consecuencia, ¿qué sucede? Superamos 2.000 puntos cuando el anterior gobierno nefasto del señor Lasso Mendoza dejó el país, lo hizo con una exasperación enorme de más de 1.700 puntos. Pero ¿qué es lo que pasa? El riesgo país no mide en realidad cómo está usted, si es que el señor Fernando Magíster Salme en UTC está cobrando puntualmente su sueldo, si es que está satisfaciendo a todos los proveedores y a los empresarios estatales. No. Lo que mide en realidad es la percepción del inversionista, del tenedor de deuda en los mercados internacionales con atención a la intención y al pago de deuda externa por parte del país. Claro, tenemos un riesgo país mucho más bajo. Mire, en febrero se generó un desembolso fuerte, prácticamente 200 millones de dólares. Viene otro desembolso fuerte, en este caso en junio. Se generó con el Fondo Monetario Internacional una carta donde se dice, te vamos a desembolsar en los próximos años 4.000 millones de dólares. Perfecto, pero ojo, con esos 4.000 millones tú me vas a pagar deuda externa. ¿Y por qué no se le dice eso a la población? ¿Por qué generamos una suerte de acuerdo ministerial en la cual declaramos como reservada la información financiera económica del país con atención al manejo de la deuda externa? Eso no se está diciendo. ¿Por qué nosotros tenemos esta suerte de sigilismo, de ocultar todos los aspectos importantes? Pues muy simple. Preguntemos también a todos los servidores públicos si todos en este momento han recibido sus emolumentos y si es que no ha habido atrasos. Entonces, señor Fernando Magíster Salme, que en el mercado no se evidencie en el día a día de la cotidianidad que tenemos un problema de circulante y tengamos un problema de liquidez, con todo el cariño y el respeto, la admiración que usted se merece, me parecería que no es tan acertado. Por lo menos discrepo, respeto desde luego su concepción, pero no me parecería que es así. Perfecto, doctor, por supuesto que sí. Aquí estamos para conversar, para dialogar, para intercambiar criterios, ¿no? Además, muchas cosas de las que el periodista dice, no es que las dice porque considera que es así, sino porque otros comentarios les llegan, entonces uno lo que hace es acumular esa serie de criterios para justamente con personas como usted que sabe plantearlos y que sea otra versión la que tenemos y la que tenemos que analizar. Doctor, para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, ¿no habrá que darle la ventaja de la duda también al presidente Noboa porque no fue un informe que tenía que ser regular? Pues fue un informe irregular, porque lo presenta un presidente que reemplaza a otro que fue que convocó a una muerte cruzada. Es decir,
no era el informe de la Nación que tenía que darse después de un año de labores. Noboa lleva recién 6 meses. No hay que darle la ventaja de la duda entonces a Noboa, pensando que esto es una resaca de lo que se hizo antes y de que de aquí para adelante vamos a tener el Ecuador que Noboa dice que vamos a tener. $7.55. Me parece muy correcto lo que usted señala. En este sentido, tomemos en cuenta que son 6 meses, ha pasado ya una consulta popular, se han incrementado los impuestos. De otra parte, Ecuador sigue teniendo exportaciones bananeras, pero existe un gravísimo problema, las incautaciones en lo concerniente a sustancia ilícita en otros países provenientes desde un origen portuario que es en el país latinoamericano, de Sudamérica, propiamente Ecuador, se han ido incrementando mayoritariamente. Entonces, esto quiere decir que definitivamente Ecuador hasta cierto punto habría cedido soberanía. Si no es porque el pueblo le puso un stop, un alto ahí, nosotros tuviésemos una situación completamente perniciosa en lo concerniente, por ejemplo, al arbitraje del laudo internacional. Entonces me parecería que no. Mire, o sea, esto es así. Por ejemplo, usted tiene un cónyuge, o Juan Constantinopla tiene un cónyuge que es una persona que le hace la vida de cuadritos y en uno de esos momentos se arrebata, coge un cuchillo y le mata. Sucede que esa circunstancia de esa persona que estaba enajenada mentalmente, definitivamente con el pasar del tiempo ya pudo evidenciarse hacia dónde iba a llegar aquella situación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir? Basta ya, alto, no podemos continuar por este camino. El mayor insulto, el mayor atentado a la democracia es lo que el ministro o el Ministerio de Gobierno a través de sus diversos voceros ha manifestado. Sería nefasto que la vicepresidenta asuma la presidencia de la República. Eso es un atentado a la democracia. Nosotros tenemos una democracia formal, representativa, que se manifiesta de manera única a través de un proceso eleccionario universal mediante un voto secreto, y esa es la materialización de la voluntad soberana del pueblo, que manifestada en las urnas efectivamente tiene una transcripción clara, y en este caso es que tenemos un presidente constitucional y una vicepresidenta constitucional. Mal haría, por ejemplo, la señora vicepresidente hablar acerca de vamos a generar un golpe de Estado al presidente Noboa. Mal haría el presidente. Simplemente esto es la democracia, y lo que acaba de manifestarse ciertamente es un gravísimo insulto y un precedente sine qua non. Mire, ya tuvimos un gravísimo problema. Ecuador ingresó militarmente, incursionó, destrozó, destruyó lo que es el derecho internacional, lo inobservó como que fuese un país canibalesco, completamente arcaico, un país que no tiene ni orden, ni ley, ni absolutamente nada, fue ejecutando a un individuo que más allá, como el propio México lo ha dicho, más allá de que sea o no sea delincuente, esa persona estaba, en este caso, ya asilada en República Mexicana. ¿Qué es lo que sucede? Cometimos ese gravísimo error que nos está costando ya mucho a todos. Vemos nosotros que las relaciones con México no es solamente de observar 40 millones, 480 millones anuales, no, es de que tenemos que entender que esas exportaciones generan a su vez fuentes de trabajo, y que esas fuentes de trabajo se están viendo hoy por hoy afectadas en atención a una decisión presidencial. ¿Qué es lo que sucedió también con Rusia? Fíjese usted con este impasse, que claro, el gobierno de Putin, efectivamente, a la cabeza de un gran embajador de acrisolada trayectoria, o mejor dicho, de un canciller, simplemente manifestó: fíjate, tú tienes una mosca que me ha venido acá y me puede generar problemas, entonces te suspendo todas las importaciones. Entonces, ¿qué sucedió? Automáticamente se solventó el impasse, pero ese pequeño impasse con Rusia provocó que los productores de claveles tengan graves problemas para evacuar sus productos. Tuvieron que hacerlo a través de países cercanos a Rusia, Uzbekistán, Kazajistán, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con eso? Los costos se incrementaron y se produjo también despido y desplazamiento de mano de obra. Por lo tanto, señor magíster Fernando Salmo, el hablar acerca de que podemos darle más tiempo para que se pruebe me parecería completamente inadecuado. Lo que considero es que Ecuador debe levantar su voz
de protesta dentro del ámbito y el marco constitucional, exigir al señor presidente constitucional de la República que de manera inmediata permita y disponga el retorno de la señora vicepresidenta constitucional de la República de Ecuador a territorio patrio, y desde luego que se generen mesas de diálogos en todos y cada uno de los cantones de la República de Ecuador, con todos los gremios profesionales, gremios de la producción y por supuesto también la academia, y desde luego contando con los medios de comunicación para poder generar un país, un Ecuador de consenso, en donde no se permite, entre otras cosas, que gane la prepotencia. Porque mire usted, si usted se acerca a la página del Servicio de Rentas Internas, usted digita, por ejemplo, quiero saber cuánto es lo que el señor magíster Fernando Salme ha evacuado en lo concerniente a el impuesto a la salida de capitales, o en los años anteriores, o en lo concerniente, por ejemplo, a la declaración del impuesto a la renta, usted ya no lo puede hacer. Entonces vemos que cada vez la información pública se está limitando, y esta accesibilidad definitivamente es inconstitucional. Vemos que en determinados portales gubernamentales ya no se puede acceder a revisar lo que establece la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es decir, no se está cumpliendo con lo que dice la ley. ¿Qué es lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo? Absolutamente nada frente a este particular. Entonces, ¿qué es lo que queremos los ciudadanos? Que simple y sencillamente se dé un marco regulatorio que permite el ingreso de nuevas inversiones, y que dentro de este marco de inversiones adecuadas tengamos empleo, y este empleo permita a la economía dinamizarse, y consecuentemente las unidades familiares que tengan más ingresos para incrementar el nivel de vida de la población. Eso es lo que aspiramos. Perfecto. Todos. Pero gracias. Lamentablemente nosotros estamos viendo que frente a esta circunstancia, ¿quién quisiera invertir en este país? Penosamente. 8 de la mañana con 2 minutos, amigos oyentes. Agradecemos sobremanera a nuestro invitado, al doctor Ludwig Álvarez, analista político, quien siempre tan generosamente y tan gentilmente nos atiende las inquietudes de esta estación. 8 de la mañana con 2 minutos. Agradecemos al equipo de trabajo que todos los días se da cita aquí para llevar este noticiero hasta sus hogares, encabezado por Eduardo Naranjo, compuesto por Paulina Canchignia, Jimena Romero, Jocelyn Molina y Elena Macías. Quien les habla, Fernando Salme. Les agradecemos por su sintonía y les esperamos el día de mañana.